Mucha atención porque a partir de este momento está cerrado el sistema de transporte masivo de Bogotá. Transmilenio y buses alimentadores. Diana Gómez, entréguenos los detalles de esta decisión. Mateo, buenas noches. Queremos información de último minuto. El sistema Transmilenio cierra sus puertas a partir de las 8 de la noche. Este anuncio lo hizo la alcaldesa de Bogotá, dada que las condiciones no están en este momento. Vamos a mostrar cómo está el panorama en el portal Américas a esta hora. Cerca de 3.000 jóvenes se encuentran manifestando de manera pacífica frente al portal de las Américas. La situación hoy ha estado marcada por una jornada de total calma y tranquilidad en Bogotá. Sin embargo, pues a esta hora se ha evidenciado en últimos días de este paro, que ya completa 15 días, ciertas manifestaciones que pueden convertirse también en disturbios, pero esperemos que eso no pase en el día de hoy. Es un llamado a la calma a la ciudadanía y también a las personas que están llegando hasta ese punto de Bogotá, que tengan cuidado porque ya el sistema de Transmilenio no está funcionando. Los dejamos con estas imágenes en Bogotá, portal Américas. RTVC Noticias, conectados 24/7. 15 días completa las protestas en Bogotá. Les contaremos en minutos cómo fue el regreso a casa de miles de ciudadanos y cómo avanzó la jornada el día de hoy. A esta hora, la Plaza de Bolívar se encuentra totalmente vacía luego de que el ESMAD y la policía dispersaran a los manifestantes que se encontraban en este punto del centro de la ciudad. Aunque la manifestación fue mayoritariamente pacífica, se presentaron algunos hechos de violencia. Más información en minutos. Ministro de Salud calificó de crítica la situación de Bogotá por ocupación de camas UCI. Dice que aglomeraciones aumentan riesgo. Alcaldesa ya había hecho llamado por el peligro que representan las manifestaciones. Ministro de Hacienda dice que cada día de paro cuesta 400.000 millones de pesos. El agro dice que ya perdió 1,7 billones y el comercio 1 billón. Los integrantes de los 126 resguardos indígenas del departamento del Cauca y que permanecieron por espacio de 12 días en la Universidad del Valle ya regresaron a la vía panamericana. Aseguran que desde allí seguirán apoyando el paro nacional. Los detalles en minutos desde Cali. Contraloría investiga aparente mal uso de recursos públicos como vehículos blindados en las manifestaciones. Las camionetas habían sido asignadas a indígenas amenazados. Reunión de presidente Duque con los jóvenes. Hay fecha para elecciones de consejos municipales de juventudes y el mandatario pidió no estigmatizar a quienes marchan pacíficamente. Ministra de Educación explicó cómo será el programa de matrículas gratis en instituciones públicas para estrato 1, 2 y 3. Continúan los violentos choques entre Israel y Palestina que hasta el momento dejan 70 muertos y centenares de heridos. La comunidad internacional se moviliza para evitar una guerra a gran escala. Manifestantes en Pereira bloquean la puerta del hotel de la Delegación de Nacional de Uruguay y con esto se pone en riesgo la realización del partido ante Atlético Nacional por Copa Libertadores. Más detalles en la información deportiva. Y en Cultura le rendimos homenaje a José Barros, que falleció un 12 de mayo, pero del 2007. Y además estamos hablando de escenas emblemáticas de películas en el Brooklyn Bridge. Nos vemos más adelante. A pesar de los insistentes llamados de la alcaldesa mayor de Bogotá, la jornada de manifestaciones en la ciudad causó graves traumatismos en el sistema Transmilenio. Otra vez millones de personas tuvieron serios problemas para regresar a casa. El servicio prácticamente quedó paralizado por los bloqueos y bueno, recordemos que hace algunos minutos cesó su operación. Panorama a esta hora, Diana Gómez, volvemos con usted, buenas noches. Mateo, como lo anunciábamos hace unos minutos, en el portal Américas nos encontramos en esta nueva jornada de paro nacional que completa 15 días. Vamos a pedirle a nuestro camarógrafo que nos muestre cómo está el panorama a esta hora. Jóvenes de cerca de 3.000 se reúnen en este punto, también en el Monumento de los Héroes. Hay una gran concentración en Bogotá. Y el sistema Transmilenio hoy tuvo que cerrar más temprano de lo previsto, lo anunció la alcaldesa de Bogotá. Esto porque la gente pues ha cometido actos de vandalismo que han manchado el funcionamiento del sistema Transmilenio en estos últimos días. Quisimos hacer un recorrido con la gente en toda la zona del sur de Bogotá y esto nos encontramos en el siguiente informe.
15 días completa Bogotá en jornada de protestas y el sistema Transmilenio, el servicio de transporte masivo que usa la mayoría de los ciudadanos, ha sido sin duda el más afectado. Hoy, durante toda la tarde, solo pudo operar entre Portal El Dorado y Estación Quinta Paredes. La gente ha tenido que caminar por largas horas, usar otros medios de transporte como bicicleta, bicitaxis, flotas, lo que sea para poder llegar a sus casas principalmente. Vengo desde Corferias y voy hasta Osa por venir. Vengo cansada, caminando. No, me ha tocado pagar taxi, no le reconocen a uno lo de los taxis, nada de eso. La mejor manera de transportarse. La ciudadanía ha sido la más afectada y actos de vandalismo al sistema, como el que reportaron hoy las autoridades en la avenida Caracas con calle 76, son los que no han permitido que Transmilenio funcione al 100% hasta la fecha. Y en el Portal América se declaró la zona humanitaria, esto con el fin de hacer un llamado a la protesta pacífica de los cientos de jóvenes que se reúnen en este punto de la ciudad todas las noches, aproximadamente a esta hora. Hay una fuerte tensión, sin embargo, porque los manifestantes están frente al portal donde se resguardan a esta hora miembros del SMAT, de la Fuerza Pública. Ha estado sobrevolando también el helicóptero de la Policía Nacional, sin embargo, no se ha presentado ningún disturbio e insistimos, el llamado es a la ciudadanía al respeto, a la tolerancia, a que estas protestas sean de forma pacífica. Se espera que mañana en Bogotá se entreguen unos anuncios también respecto a las peticiones que están haciendo las comunidades en diferentes localidades. Hoy los jóvenes estaban precisamente reunidos con Secretaría de Gobierno y miembros de Derechos Humanos para reportar esta difícil situación que se ha venido registrando en Portal Américas. Esta es la información que presentamos de momento en el sur de Bogotá. Diana Gómez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Una de las concentraciones más grandes al final de la tarde fue en el Monumento a los Héroes, a la altura de la calle 80 en Bogotá. Información desde ese punto a esta hora con Luisa Barberi. Hola Luisa, adelante. Patricia y televidentes, muy buenas noches. Yo les cuento que más de 4.000 personas se encuentran en este momento, en este punto al norte de la capital. Estos manifestantes venían desde el parque Los Hippies y se plantaron en este lugar donde prendieron una fogata en mitad de la vía. El monumento a los héroes, al igual que las estaciones de Transmilenio de esta zona, fueron vandalizadas. En este momento se mantiene bloqueada la autopista norte desde la calle 76 hasta la calle 83 en ambos sentidos. El servicio de Transmilenio se encuentra suspendido. A esta hora, como lo pueden observar, entre cánticos y arengas, transcurre de manera pacífica esta manifestación en este punto de la ciudad. Esta es toda la información que registro en este momento. Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. Luisa, a usted muchísimas gracias por esta información de lo que ocurre en este punto de la ciudad. Y es que varias de las marchas en Bogotá concluyeron en la Plaza de Bolívar. Vamos con el panorama en ese punto a esta hora con nuestro compañero Carlos Reyes. Carlos, adelante. ¿Qué tal, Mateo? Muy buenas noches. Pues a esta hora la Plaza de Bolívar está totalmente vacía luego de que sobre las 6:40 de la tarde el SMAT dispersara la manifestación que se presentó multitudinariamente gran parte del día en este punto del centro de Bogotá. Esto fue a pesar de que la manifestación fue mayoritariamente pacífica. Se presentaron hechos puntuales de violencia. Algunos manifestantes tomaron las lonas que cubren el Palacio de Justicia, el Congreso de la República, la Alcaldía y la Catedral, las quemaron con gasolina, y otro hecho de violencia fue el ataque contra el Congreso de la República con algunos objetos que incluso llegaron hasta la terraza donde algunos medios de comunicación cubríamos esta jornada número 15 del paro nacional. Las manifestaciones fueron dispersadas a otros puntos del centro de la capital de la República, donde se presentaron por algunos minutos tensiones entre los manifestantes y la fuerza pública. A esta hora, como ven ustedes en imágenes, hay fuerte presencia del SMAT y de la policía en la Plaza de Bolívar, evitando que más personas ingresen a este punto de la ciudad. Sin embargo, este fue el punto de encuentro de varias manifestaciones que fueron convocadas por el paro nacional. A las 10 de la mañana comenzaron las movilizaciones en Bogotá. Profesores, estudiantes, sindicalistas y trabajadores de la salud y hasta mascotas hicieron parte de las manifestaciones. Los vendedores ambulantes aprovecharon para buscar su sustento. Bubucelas, pitos, gorros, capas para la lluvia, las bubucelas a 10.000, las capas a 2.000, los gorros a 15.000.
De manera pacífica, con banderas blancas y de Colombia, avanzaron por las calles y avenidas. Los trabajadores de la salud, en lugar de estar cada día mejor por ser héroes de este país, defendiendo al pueblo colombiano de la pandemia, cuidándolos, el Estado nos tiene abandonados. Los manifestantes llegaron a la Plaza de Bolívar, en donde se concentraron luego de caminar varios kilómetros por la ciudad. La policía a esta hora vigila Bogotá a través de cámaras de seguridad. Desde el puesto de mando unificado está Stephanie Valencia con nosotros. Stephanie, adelante. Muy buenas noches, Patricia. Pues mire, nosotros continuamos aquí en el puesto de mando unificado de la Policía Metropolitana de Bogotá, en donde se hace un monitoreo de los puntos que a esta hora comienzan a ser neurálgicos. Me acompaña a esta hora el comandante entrante de la Policía Metropolitana de Bogotá. General, muchas gracias por acompañarnos. Hace contados minutos terminaron ustedes comunicación con el director de la policía. ¿Qué balance le entregó usted de la ciudad? Sí, pues principalmente el día de hoy hemos logrado acompañar la protesta social. En la gran mayoría de las actividades de los gremios, de los estudiantes, fue una jornada tranquila, donde se presentaron pequeñas escaramuzas, pero sin nada que lamentar, y con el buen comportamiento ciudadano se lograron acompañar más de 45 eventos entre marchas, movilizaciones y concentraciones, con cerca de 17.000 personas que participaron durante todo el día en todas las actividades. Aún a esta hora tenemos cerca de 9.000 personas en las calles realizando sus actividades de protesta, principalmente en lo que es el Portal de las Américas, cerca a 1.500 personas. Tenemos aún personas en Los Héroes, en Suba, igualmente en la autopista norte con 170 y en el Puente de la Dignidad en Usme. Fue necesario en el centro de la ciudad, en el Plaza de Bolívar, intervenir, ya que se encontraban realizando actividades vandálicas uno de los manifestantes para precisamente afectar uno de los edificios institucionales que allí se encontraban. En otros sectores del centro averiaron algunos establecimientos públicos, lanzaban piedras principalmente contra los miembros de la Policía Nacional, pero a estos momentos ya retomamos la tranquilidad en el centro. Y hace un momento en el sector del CAI Molinos, sector comercial, trataron de vandalizar un cajero. Estamos verificando si la intención era hurtarse los elementos o realizar actividades vandálicas. Tenemos una jornada relativamente tranquila. En la noche pues empiezan las afectaciones. Hemos visto algunas intenciones en el Portal de las Américas con los que ellos llaman primera línea, con unos elementos para protección y para confrontar con el ESMAD, pero estamos esperando que siga el buen comportamiento de estos jóvenes para que no vayamos a tener ninguna novedad ni nada que lamentar esta noche. General, muchísimas gracias. Pues bien, el director de la policía hace contados minutos también dio instrucciones en Barranquilla a que se ejerza control y monitoreo a 3 cuadras a la redonda del estadio de esa ciudad. Nosotros continuaremos muy pendientes desde el puesto de mando unificado de la capital del país. Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Stephanie, muchas gracias por esta información. Y en medio de una nueva jornada de marchas, autoridades del país y de Bogotá alertaron por el riesgo de colapso de las unidades de cuidado intensivo en la capital del país. La velocidad de contagio y la transmisibilidad del virus son los factores que determinan esta crisis. En la ciudad ya hay casos de pacientes trasladados a otras zonas del país. En palabras del ministro de Salud, lo que vive Bogotá en materia de ocupación UCI es crítico. Hay que decirlo con toda su realidad. La situación de contagio de Bogotá es crítica. Casi 100% de ocupación de UCI y cerca de 500 pacientes por ubicar. Es responsabilidad de todos protegernos. Cada aglomeración crece un riesgo para el cual ya no tenemos capacidad. Hace 2 días la alcaldesa mayor había alertado por el riesgo que representan las aglomeraciones en medio de las manifestaciones. Realmente estamos al borde del colapso hospitalario por la conjunción del tercer pico más agresivo que hemos tenido en la pandemia desde que empezó y las múltiples aglomeraciones en razón a la movilización social. Esta es la página Salud Data del Observatorio de Salud de Bogotá. En este mapa nosotros podemos observar cómo la mayoría de unidades de cuidados intensivos en las diferentes clínicas y hospitales de las localidades de Bogotá están en rojo. Esto significa que la ocupación está en un 75 a 100%. En este momento ya 45 centros de salud están reportando una ocupación del 100%, de acuerdo a la última actualización de esta plataforma.
Otro de los problemas está relacionado con el traslado de pacientes, algunos dentro de la ciudad o a Cundinamarca y otros que requieren de vía aérea para ser trasladados a diferentes regiones del país. La ocupación total de UCI COVID en Bogotá es del 96% y cuenta, según Saludata, con 130 camas disponibles. 8:15, vamos inmediatamente a ver cómo están las cifras de COVID-19 hoy en el país, que presentan aumento en comparación a los últimos días. Pues vamos a ver en nuestra pantalla inmediatamente, porque ya se reportan 16.993 casos nuevos, una cifra que iniciando esta semana se encontraba cerca a los 13.000. Y esta semana diariamente en promedio más de 400 personas perdieron la vida a causa del virus. En las últimas 24 horas, 490 personas fallecieron. Así que, pues como podemos ver, también está en aumento. Y el total de casos activos vuelve también a aumentar hoy. Son 99.721. Patricia. Y es que el riesgo de evitar pues todo el tema con las aglomeraciones y propender por el distanciamiento social ha sido una de las mayores recomendaciones de los expertos en salud desde que comenzó la pandemia del COVID-19 en el mundo, pues es la forma de reducir los contagios masivos. Sin embargo, durante el último año y medio en varios países, entre ellos Colombia, ha habido manifestaciones masivas por diferentes protestas sociales. Vamos ahora con la siguiente información. Evitar las aglomeraciones y propender por el distanciamiento social. Esta ha sido una de las mayores recomendaciones de los expertos en salud desde que comenzó la pandemia del COVID-19 en el mundo, pues es la forma de reducir los contagios masivos. Sin embargo, durante el último año y medio en varios países, entre ellos Colombia, ha habido manifestaciones masivas por diferentes protestas sociales. Un grupo de expertos en Estados Unidos se dio a la tarea de encontrar la correlación entre el aumento de contagios y las aglomeraciones en 8 ciudades de ese país donde hubo protestas por el asesinato del afroamericano George Floyd, y encontraron que en 6 de ellas hubo un crecimiento anormal de casos positivos. Era muy obvio cuando veías los videos de las protestas en Estados Unidos y en otras manifestaciones alrededor del mundo que no se estaban siguiendo las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias. La violación de las reglas de bioseguridad por parte de algunos ciudadanos durante las marchas aumenta el riesgo de contagio, y esto se evidencia en las siguientes 3 semanas, dicen los autores del estudio con base en sus hallazgos. El distanciamiento social y el uso correcto de mascarillas emitidas por las autoridades sanitarias locales y la OMS deben acatarse, y si no se acatan se verá un aumento en las tasas de contagios, y eso es con lo que tiene que lidiar Colombia y otros países. Los autores del estudio señalaron que las causas de la protesta social son válidas y legítimas, pero que las normas de bioseguridad en época de pandemia son fundamentales para evitar más contagios y que el sistema de salud colapse. Y hoy es la celebración del Día de la Enfermera, y muchas recuerdan que la pandemia y este crítico momento en Bogotá no solo las puso en riesgo a ellas y a los médicos, sino que las alejó de sus familias. Luz Mary Alfonso es una enfermera que durante más de 18 años ha estado al frente de una unidad de cuidados intensivos. Nunca como antes había enfrentado la muerte, arriesgando su propia vida como ocurre con el COVID-19. Es como traumático esa parte, que uno trate de dar todo y que el paciente no salga. Es duro. Estar en primera línea de riesgo la llevó a alejarse de su hija a pesar de vivir en la misma casa. La alejó el miedo al contagio. Fueron días sin poder ni siquiera abrazarla. Ella está en su habitación y yo afuera, en mi habitación. Y no nos encontraban ni siquiera para comer, en la mesa no. Es una batalla permanente, cuidar a sus pacientes y proteger a su familia. La mayoría de los profesionales de la salud tienen miedo, pero siguen cumpliendo como siempre con su responsabilidad y su sacrificio para proteger la salud de todos los colombianos, a pesar de exponer su propia seguridad a la de sus familias. Sigue el miedo al contagio, ya que estamos en contacto continuo con los pacientes. El llamado hoy de estos héroes de la salud a los colombianos es: invito a la población para que se siga vacunando, complete las dosis, porque realmente es lo único que nos va a salvar a todos. Continúen protegiéndose, utilizando el tapabocas, pero además disminuyendo el riesgo para nosotros los trabajadores del sector de la salud. Entre el sonido de monitores, ventiladores y bombas de infusión, el personal de salud lucha para que sus pacientes salgan vivos de las unidades de cuidados intensivos. Crecen las pérdidas ocasionadas por el paro nacional. Según el reporte del gobierno y gremios, se calcula que cada día de parálisis le cuesta a la economía 400.000 millones de pesos. El ministro de Hacienda hizo hoy una nueva cuantificación de pérdidas por el paro. Están generando costos del orden o superiores a los 400.000 millones diarios.
llevamos más de 6 billones. El agro ha tenido afectaciones por alrededor de 1,7 billones de pesos, según datos entregados por el Ministerio de la Cartera. Los bloqueos han hecho lo que la pandemia no hizo con el sector agropecuario. En total son 700.000 toneladas de alimentos que se dejaron de movilizar. Los comerciantes han perdido 1,5 billones de pesos a raíz de la situación social. La verdad que los más perjudicados son los pequeños, los tenderos, los medianos, también los grandes empresarios que están haciendo grandes esfuerzos por sostener sus empleados. Debido a los cierres, el precio de los alimentos como el pollo, el huevo y la papa aumentaron durante los primeros días de mayo, según el DANE. El Valle del Cauca no solo vive una compleja situación interna de millonarias pérdidas que calcula la Cámara de Comercio de Cali, la parálisis de sus industrias y productos tienen repercusión nacional. Como resultado de esos actos vandálicos, de cierre de vías de hecho, nos están generando costos del orden o superiores a los 400.000 millones diarios. Ese es el impacto que deja el paro nacional a la economía colombiana por día, de los cuales 171.000 millones de pesos diarios son en el Valle del Cauca, en donde los bloqueos y la tensa situación de orden público son mayores. Un 41% de las empresas están cerradas, otro 47% está trabajando a media máquina. Por vandalización, 12%, o sea, 1 de cada 8 ya cerraron su negocio, eso es muy grave. Este golpe lo siente toda Colombia, el bolsillo de todos se afecta. Analistas como el exministro Juan Carlos Echeverry exponen que el Valle produce 30% de los huevos en el país, 22% del pollo nacional, 35% de los medicamentos y casi 100% del azúcar. La protesta se subió a la mesa de los colombianos, se nos subió a la comida escasea, la comida está cara, no hay huevos, no hay leche. Según una encuesta de la Cámara de Comercio de Cali, 6 de cada 10 empresas bajaron sus ventas en abril y los sectores con mayor impacto fueron el comercio, la construcción, la industria y los servicios. Para empresarios y expertos, lo primordial es crear corredores humanitarios para el paso de alimentos, medicamentos y combustibles. Por otro lado, el ministro de Defensa entregó un balance sobre los bloqueos en el país. Hay un centenar de vías interrumpidas, principalmente en Valle del Cauca y en Cauca. Más de 99 bloqueos en vías del país que están afectando la seguridad alimentaria de ciudades como es el caso de Cali y Popayán, bloqueos que afectan la distribución de oxígeno y medicamentos, bloqueos que están limitando la capacidad de vacunación que tiene que tener Colombia. La Fiscalía General de la Nación entregó cifras de personas muertas durante las manifestaciones. Dice que son 34. El dato es diferente al que entrega la Defensoría. Según la Defensoría del Pueblo, son 42 los muertos en protestas. Sin embargo, en la plenaria de la Cámara de Representantes, la Fiscalía reveló una cifra menor. Al día de hoy, desde el 28 de abril al 11 de mayo, tenemos que se han presentado 34 muertes. 14 de esos 34 muertes tienen que ver con la relativo a la protesta pública, 10 procesos en verificación y 10 muertes no suceden o no guardan relación directa con el paro nacional. El fiscal Barbosa dijo que ya son 2 los integrantes del ELN capturados en Cali por desórdenes en las protestas y esta madrugada fue capturado un miembro de la Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Y tenemos además prueba técnica que nos denota exactamente cuál es el modus operandi. El país escuchará exactamente lo que están haciendo en la ciudad de Cali. Según la Fiscalía, ya son 625 capturas durante estos 15 días de manifestaciones. Y muy buenas noches y bienvenidos desde la ciudad de Medellín a la información deportiva. Y comenzamos hablando de la tensa situación que se vive a esta hora a las afueras del Romelio Martínez, el estadio en donde a esta hora juega el Junior de Barranquilla con River Plate por la Copa Libertadores. Y es que este compromiso ha estado empañado por una situación tensa entre manifestantes y el ESMAD. Estos enfrentamientos entonces se dan en el escenario mientras se juega el partido ante River Plate. La situación en los exteriores es crítica. Mientras tanto, en Pereira, el equipo nacional de Uruguay aún no sale del sitio de concentración en el que se aloja, dado que un grupo de hinchas se apostó en la puerta del hotel. A esta hora no hay una decisión oficial sobre si se juega o no el partido pactado con Atlético Nacional a las 9 de la noche.
De ser el caso, más adelante tendremos ampliación de esta información. Por lo pronto vamos con noticias más positivas, con los nuestros por el mundo, porque Luis Fernando Muriel sigue imparable, sigue anotando en la Serie A de Italia. Hoy lo hizo con su equipo el Atalanta y ya lleva 22 goles. Recuerden que estamos haciendo el recuento. También Luis Orejuela marcó hoy su primera anotación con el Sao Paulo y el Atlético de Madrid está muy cerquita de consagrarse campeón de la Liga de España. Estos son los goles por el mundo. 5 goles cada partido, algo así como 2 cada 3. Una verdadera máquina. El segundo gol lo hizo en la Copa Libertadores, en el partido entre Rentistas y Sao Paulo en Uruguay. El colombiano Luis Manuel Orejuela anotó el primero del conjunto paulista, tras el córner de Igor. El colombiano es titular, en lugar de Dani Alves, campeón en España. Un 12 de mayo, pero del 2007, se murió José Barros, el compositor de esto que acabo de tocar, que se llama La Piragua, una canción de la que todos no sabemos la letra y de la que todos no sabemos la historia, pero no nos hemos dado cuenta que no sabemos la historia. Pues resulta que cuando José Barros era niño, se sentaba en la orilla del Banco Magdalena y veía venir una piragua. En esa piragua había un tipo enteramente vestido de blanco y esa piragua venía remada por 12 hombres negros, 12 bogas. Cuando José tuvo 15 años, se atrevió a preguntarle, bueno, ¿y usted quién es? Pues resulta que este señor se llamaba Guillermo Cubillos, era la piragua de Guillermo Cubillos, y no había nacido en el Banco Magdalena, sino había nacido en Chía, en Cundinamarca, pero trabajaba llevando productos, comerciando con cosas entre La Dorada y el banco. Cuando el negocio pues como que le fue bien allá y se explotó por allá, reventó por allá, él se fue a vivir a Chimichagua con toda su familia, construyó esta piragua que tenía 10 metros de largo por 3 de ancho y se dedicó a comerciar productos entre el viejo puerto y playas de amor. Por eso la canción dice que partía del banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua. Pues bueno, esa piragua tenía nombre, por supuesto, se llamaba Isabel Elena, en honor a las dos hijas de este señor Guillermo. Una se llamaba Isabel y la otra se llamaba Elena. Así que pues la canción más literal no puede ser. Ustedes saben la historia completa de la piragua. Era la piragua, era la piragua, era la piragua de Guillermo Cubillos. Era la piragua, era la piragua. Queridos televidentes, ustedes recuerden que nos ven en Colombia y también en el mundo por Señal Colombia y también por nuestra señal de streaming en rtvcnoticias.com. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Twitter y en Instagram. Nos encuentran como @rtvcnoticias y en Facebook buscan RTVC Noticias y ahí les aparece la página. Y cuando regresemos, la captura del ex gobernador de Montería, Alejandro Lyons, en Estados Unidos. Ya volvemos con este importante hecho judicial. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. Queremos compartir con todos la nueva Ley de Emprendimiento, que apoya a los emprendedores en todas sus etapas con 5 iniciativas. 1. Reducción de cargas y trámites. 2.
2. Mejores condiciones en compras públicas. 3. Beneficios para acceder al sistema de inversión y financiación. 4. Fortalecer a Impulsa Colombia. 5. Facilitar la cultura emprendedora en la juventud colombiana. Con esta ley y el recién aprobado COMPES de emprendimiento, seguimos fortaleciéndonos como una nación emprendedora. Conoce más en www.impulsacolombia.com. Una estructura familiar enfermiza revelará el lado oscuro del ser humano. Carne de tu carne, en las noches de Cineclub. En cine nos vemos, miércoles 12 de mayo a las 10 de la noche. Por señal. Estás viendo RTVC Noticias. Continuamos en RTVC Noticias, conectados 24/7, y les contamos ahora que el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se refirió hoy a la reforma tributaria. Dijo que los sectores más vulnerables no se verán afectados. No podemos de ninguna manera afectar a la clase media. La clase media tenemos que cuidarla. Nosotros sabemos que la clase media ha vivido en medio de la pandemia y ha tenido dificultades. Que tenemos que identificar también fuentes de recursos basado en el sentido solidario que ha expresado los sectores empresariales y los más pudientes de la sociedad, decir, queremos contribuir a esos propósitos sociales y a esa estabilidad fiscal del país. Y hablamos del diálogo que continuó hoy. Esta vez el presidente de la República se reunió con jóvenes con quienes definió varios puntos a ejecutar en los próximos meses. Es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo, o como un terrorista, o como un criminal. Eso no es justo, no procede, no tiene lugar, como también es injusto generalizar el comportamiento de todos los miembros de la fuerza pública. De esta forma se refirió ante los jóvenes el jefe del Estado, a quienes acuden a las calles a sentar su voz de protesta de forma pacífica. El mandatario nacional dijo que la expresión pacífica es vital en la sociedad. De otro lado, el jefe del Estado se comprometió a sacar adelante el pacto por los jóvenes y anunció que al final del año se realizarán las elecciones para los consejos municipales de juventudes. Están los recursos. Hagamos la elección de los consejos municipales de juventud en el mes de noviembre. Y que haya representantes de ustedes en democracia, con la voz de ustedes en democracia, en el municipio, en el departamento y a nivel nacional. En este sentido, el jefe del Estado dijo que se realizarán mesas técnicas en los territorios. Mi mensaje a ustedes es que aquí estoy para escuchar, pero sobre todo para actuar con ustedes. El gobierno nacional tiene previstos otros encuentros. La ministra de Educación explicó cómo será la financiación de la matrícula cero para estratos 1, 2 y 3. Habló de dónde saldrán los recursos para el programa. El programa está dirigido únicamente en los estratos 1, 2 y 3 y las universidades son quienes se encargarán del proceso de admisión. Este es un porcentaje muy grande de los estudiantes de la universidad pública, es el 97%, que es aproximadamente 695.000 estudiantes. El gobierno explicó el alcance del programa de matrícula cero. La inversión, por ejemplo, será de 6.000 millones de pesos. Esto suma Generación E, que es un programa que venimos dando de gratuidad, el Fondo Solidario, recursos adicionales, aporte de las regiones. El gobierno deberá tener el reporte de las instituciones educativas, de los estudiantes seleccionados y de los distintos métodos de financiación con el propósito de brindar el apoyo financiero. Y tal como estaba anunciado, la minga indígena salió de Cali y llegó al Cauca. Los indígenas aseguraron que permanecerán en Caldono apoyando el paro nacional. Carlos Gutiérrez, muy buenas noches. ¿Qué más dijeron los líderes? Mateo y televidentes, muy buenas noches. Pues ellos ya están en sus territorios, estamos hablando de comuneros y mingueros de 126 resguardos indígenas que pertenecen al departamento del Cauca. Ellos están haciendo un balance sobre su estadía por espacio de 12 días aquí en la capital del Valle del Cauca, pero aseguraron que rápidamente se estarán ubicando en la vía panamericana, en inmediaciones del municipio de Caldono.
Antes de salir de Cali, la minga indígena recorrió los puntos de concentración en los que por más de 15 días fueron llevadas a cabo las jornadas de manifestación. A su paso por Puerto Resistencia, en el oriente de la ciudad, las personas les agradecieron con aplausos y cánticos el apoyo al paro nacional. Siento que ellos nos estaban cuidando mucho. Sabemos que la Guardia y la Minga va a estar en muchos lados, están también en nuestros corazones. Hermes Pete, consejero mayor del CRIT, anunció que van a continuar acompañando los procesos de transformación social, pero desde sus territorios. Seguimos en pie de lucha y resistencia. Pese a las múltiples situaciones de señalamientos, estigmatizaciones, y para nosotros no ha sido nuevo. El sacerdote jesuita Francisco de Ruz afirmó que la presencia de los comuneros aportó a la lucha social. La idea es acompañar a este momento de Cali para contribuir a la reconciliación entre nosotros. Para los periodistas de medios internacionales que han cubierto los hechos, la presencia indígena en Cali ha tomado fuerza. Un movimiento que también tiene como mucho apoyo popular en los barrios y eso también está generando que esté durando tanto y que esté aguantando. Fueron más de 8.000 indígenas que se concentraron en la sede de la Universidad del Valle para apoyar el paro nacional. La Contraloría inició una indagación sobre el supuesto uso inadecuado de recursos públicos como vehículos blindados. El caso está relacionado con sistemas de protección asignados a indígenas amenazados. ¡Ojo, compañeros, agáchense! En Cali, civiles armados, disparando y utilizando vehículos blindados y oficiales quedaron registrados en video. Están los indígenas armados, con palas, con armas, mire. Pero también indígenas, que según las grabaciones habrían utilizado las camionetas de sus esquemas de seguridad para actos violentos. Tapan la placa de la camioneta para que no los identifiquen. El sindicato de la Unidad Nacional de Protección se refirió a esos casos. No podemos permitir que las medidas y los escoltas que están implementados dentro de esos esquemas de seguridad sean utilizados por los protegidos líderes indígenas para las marchas, para romper las protestas, para trancar las vías. Las movilizaciones no son un capricho. Nosotros estamos en la movilización y lógicamente tenemos que andar con la protección que para eso son asignados. Entonces, si ellos nos van a demandar por eso, pues igual tendremos las herramientas. La Contraloría General de la República inició una indagación. Investigaremos si han usado vehículos u otros bienes en activos o en actos violentos o ilegales, que los vehículos y demás bienes de la fuerza pública y del Estado en general estén siendo empleados para el cumplimiento de funciones constitucionales y legales. No es posible abusar de la confianza del gobierno nacional que hace un esfuerzo junto con todos los colombianos que pagan impuestos para que estas medidas sean mal utilizadas. Las comunidades niegan posibles irregularidades. Lo único que ha cargado los vehículos son protegidos y la Guardia Indígena. Si los escoltas están con un líder es porque tenemos riesgo y vamos a estar en una zona de riesgo. Las consecuencias de un mal uso de estos vehículos van desde el retiro del beneficio hasta acciones penales, si las autoridades corroboran que se cometieron delitos. En Medellín, las autoridades reconocieron el buen comportamiento de los paisas en las manifestaciones. No obstante, en horas de la tarde, personas encapuchadas bloquearon importantes vías. Daniel Cañas, muy buenas noches. Cuéntenos qué pasó en esta jornada. Mateo, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Las manifestaciones en la ciudad de Medellín ya llevan 7 días de pacifismo, lo que le está dando ejemplo al país durante estos tiempos de protesta. Las autoridades resaltaron hoy el buen comportamiento de los manifestantes y las muestras culturales en medio de estas marchas. Sin embargo, advierten que hay un grupo de personas y encapuchados que al finalizar estas jornadas han querido terminarlas en disturbio, como por ejemplo hoy al finalizar las jornadas de manifestaciones bloquearon importantes vías de la ciudad, generando caos vehicular en plena hora pico de la ciudad. Sin embargo, las autoridades reportaron 0 personas retenidas por algún tipo de alteración del orden público en estos momentos de manifestaciones. Las estaciones del metro, hospital y universidad se encuentran con su operación restringida en este momento por prevención. Esta es toda la información desde la ciudad de Medellín. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Daniel, gracias. De Medellín nos vamos ahora a Cartagena, donde fue realizada la Marcha de la Esperanza, en la que los eventos culturales fueron protagonistas. Jayvan Pinzón, muy buenas noches. Cuéntenos qué pasó.
Hola Mateo, muy buena noche para usted y para nuestros televidentes. Pues la manifestación de hoy se calificó por muchos como exitosa. Arrancó cerca de las 5 de la madrugada en la zona industrial de Mamonal, donde se practicó un plantón por parte de comunidades aledañas a este sector y también varios sindicatos que participaron en esta actividad. Y hora más tarde se realizó una manifestación, una protesta que partió desde la glorieta de Basurto y transcurrió por el barrio La Esperanza, Daniel Lemaitre, después llegó al barrio de Crespo y frente al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez permaneció durante varios minutos donde se expresaron arengas por parte de los manifestantes. Posteriormente se trasladó hacia el centro histórico y finalizó con un plantón en la Plaza de la Paz. Para el día de mañana está programada otra actividad que tiene que ver con temas culturales, como se registró el día antes de ayer. Yo me despido con esta información desde Cartagena. J. Camilo Pinzón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Por otro lado, en Popayán, en medio de las protestas, la sede de la alcaldía fue atacada con una bomba incendiaria. En este video se observa cómo un encapuchado lanza el artefacto contra las instalaciones. El escuadrón móvil antidisturbios intervino y con gases controló la situación. Veamos más del desarrollo de las marchas en las regiones. Uno de los hechos más relevantes ocurrió en Pereira, donde rindieron homenaje a Lucas Villa. Recorrido por el país con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Manizales las marchas se llevaron a cabo hoy en horas de la tarde de manera pacífica desde el sector del Cable hasta la Plaza de Bolívar, zona céntrica de la capital caldense. De otro lado, en Pereira también se desarrollaron marchas, plantones y conciertos en homenaje a Lucas Villa. Desde el Catatumbo, cerca de 10.000 campesinos procedentes de municipios del Catatumbo Medio y Bajo se movilizaron hoy por las calles del municipio de Ocaña y Sardinata con el fin de sumarse al paro nacional. Dentro de sus exigencias está la mayor inversión social, el freno de las aspersiones con glifosato y la inversión a la salud en zonas rurales. En el departamento de La Guajira, de manera pacífica, se han desarrollado las jornadas de protestas con carteles y muestras culturales. Sindicatos, educadores y estudiantes han salido a marchar por las principales calles de los 15 municipios. Con expresiones artísticas, jóvenes del corregimiento de Bayunca bloquearon la vía de la cordialidad que conduce de Cartagena hacia Barranquilla. En San Jacinto y María la Baja, los estudiantes, mototaxis y docentes salieron a marchar por las principales calles. En el Putumayo se promovieron marchas y movilizaciones con la participación de comunidades indígenas, campesinos, estudiantes y educadores de las 3 regiones del departamento. Se registran también alrededor de 15 puntos de bloqueo en las carreteras. El primer corredor de movilidad se logró en la vía Neiva-Pitalito-Mocoa, principalmente para abastecer con alimentos, insumos médicos y combustibles. El panorama en medio de las marchas en los municipios de la Sabana Occidente ha sido complejo por cuenta de los bloqueos. Hablamos con los habitantes de esta zona y nos contaron los problemas que han enfrentado. Así amaneció el parque principal del municipio de Mosquera. Para muchos es un panorama de tranquilidad que los asusta, pues durante los últimos días de movilizaciones y bloqueos, trabajar para ellos ha sido complicado. Hay empresas que se han visto forzadas. Primero a recortar los turnos, otra vez a bajar salarios. Los campesinos, que son los con los que yo trabajo, cultivadores, no pueden llegar a los cultivos, han tenido bloqueos, la mercancía llega en muy mal estado. Y es que a unos cuantos metros de la plaza central la situación es diferente. Allí se viven las manifestaciones y cualquier restricción a la movilidad que termina afectando a todos los municipios de la región. Vengo desde Siberia, realmente trabajo en Siberia. Sí me he visto muy afectado, demasiado, incluso antes me movilizaba en bus, pero por el tema de los bloqueos le tocó a uno entrar en bicicleta. Los bloqueos durante la mañana se registraron en las 2 salidas del occidente y el oriente del municipio de Madrid. Varios comerciantes de la localidad de Suba, en el norte de Bogotá, viven días de pérdidas en medio de las manifestaciones porque los choques siempre se arman al lado de sus negocios. Estuvimos hoy con ellos y nos contaron su historia. Restaurantes del sector de Suba se han visto afectados después de las cuarentenas por los bloqueos y disturbios. Las ventas se bajan muchísimo, nos toca hacer pues cierres momentáneos porque se viene la aglomeración de gente. Ya digamos en el momento en que están allí protestando, ya están los manifestantes, llega el momento en el que nos toca cerrar. Las ventas se quedan aquí, mejor dicho, no hay venta en el día que hay manifestación.
Por eso, quienes tienen su sustento de estos negocios piden una solución pronta. Que hagamos diálogo rápido porque igual nos está perjudicando también en el sector que somos alimentos. Está muy caro todo el producto. Dueños y trabajadores de los restaurantes incrementan su dedicación al negocio esperando que asimismo suban sus ventas y logren recuperarse de la afectación que les trajo la pandemia y la violencia en las marchas. Cambiamos de tema porque autoridades del Distrito Sur de la Florida en Estados Unidos capturaron al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. Está requerido en extradición por la justicia colombiana por delitos relacionados con corrupción. Esta mañana fue detenido por policías del Distrito Sur de Miami, Florida, el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien fue condenado por el delito de concierto agravado para delinquir por el Juzgado 25 de Ejecución de Penas de Bogotá. A través de este documento, la Corte Suprema de Justicia pidió la extradición del político colombiano. Alejandro José Lyons fue condenado por concierto para delinquir agravado, quien por razones de preacuerdo se hizo merecedor a la pena principal de 5 años y 3 meses de prisión. El gobierno inició el proceso de extradición de Lyons a Colombia. El Ministerio de Justicia y del Derecho seguirá trabajando para que quienes cometieron delitos en nuestro país y se encuentren refugiados en el extranjero vengan a responder por sus deudas ante los jueces de la República de Colombia. El pasado 19 de marzo, el exgobernador fue declarado responsable del fraude de 71.000 millones de pesos al sistema de salud, acreditando enfermos de sangre inexistentes conocidos como el cartel de la hemofilia. Y regresamos con más deportes aquí en RTVC Noticias desde la ciudad de Medellín para hablar también de la tensa situación que se vive en Oriente Medio. Desde Gaza se envían misiles a Israel y esta situación tiene bastante afectado al basquetbolista colombiano Brian Angola, pues desde el balcón de su casa el basquetbolista grabó cómo se presenta esta tensa situación y de cómo también él tiene que vivir esta grave situación. Como les decía, en las redes sociales muestra de cómo el Domo de Hierro protege su país de residencia de los ataques bélicos provenientes desde Gaza en el enfrentamiento palestino-israelí. Con mensajes pidiendo oración por su protección ante la situación, el jugador pasa las horas esperando el fin de los ataques para volver a los entrenamientos con su club. Y ahora también pasamos a temas más positivos, también de baloncesto, con el que es ahora figura de la liga profesional de nuestro país, Michael Jackson Wright. Sí, Michael Jackson, así como el rey del pop, y justamente por eso lo bautizaron en homenaje a él, pues él se está destacando y fue el MVP de la semana. Además, el santanderiano, recordemos, viste los colores de Cafeteros. Nació en San Andrés hace 34 años, es un alero de poder. Michael Jackson Wright le pone ritmo a los cafeteros y sabe cuál es la base de que sea reconocido como uno de los mejores jugadores de la liga. Ver ese esfuerzo que hace uno todos los días en cada partido que disputa, el esfuerzo, la valentía que sale uno, de ahí, la vida lo premia a uno por su propio trabajo. En medio de las protestas y difícil situación que se vive en Cali en las últimas semanas, Jackson y su equipo se mantienen concentrados. Una experiencia propia tanto para ustedes en la liga como para nosotros tener partidos seguidos en la liga, pero sin embargo pudimos mantenernos el enfoque para seguir luchando. Las canastas de Jackson y el buen nivel de su equipo los tienen en lo más alto de la tabla de posiciones del baloncesto colombiano. (8:48) volvemos al suroccidente de Bogotá con nuestra compañera Diana Gómez, porque las movilizaciones que se estaban adelantando pacíficamente en este punto de la ciudad pues están empezando a cambiar. ¿Qué es lo que pasó en estos últimos minutos, Diana? ¿Qué estamos viendo? Estamos en el Portal Américas, en inmediaciones, donde hace pocos minutos el SMAT comenzó a dispersar la manifestación de cerca de 2.000 jóvenes que se encontraban allí desde las 2 de la tarde. Este punto está en este momento muy crítico. Nos reportan las autoridades que hay 2 tanquetas en el Portal Américas y esto es lo que ha generado que las personas que se encuentran en este lugar se hayan alterado. Ellos no están de acuerdo con que la fuerza pública haya entrado al Portal Américas, el SMAT, y que toda la policía esté allí en ese punto. Dicen que esto es
parte del espacio público que le pertenece a los ciudadanos, y eso es lo que ha desatado esta ola de disturbios en este momento. Imágenes que podemos ver en este momento cómo los ciudadanos empiezan a replegar hacia las calles aledañas al portal. De momento no se han registrado heridos, esperemos que la situación no esté más delicada en próximos minutos. Estamos aquí pendientes a la situación que ocurra en el sur de Bogotá. Información que transmitimos en directo para RTVC Noticias. La Ópera de Colombia cumple 45 años y los va a celebrar este lunes 17 de mayo con un concierto de arias de ópera. Van a estar cantando arias de Mozart, de Rossini, de Verdi, de Puccini, de Julián Massenet. Y esto va a ser interpretado por 4 solistas colombianos, que son César Gutiérrez, Paola Leguizamón, Ana María Ruque y Juan David González. Este concierto se va a poder ver gratis y de manera virtual. Además, también van a pasar 2 producciones completas, que son Madama Butterfly, que es una historia como para ponerse a llorar porque es un drama precioso que no se pueden perder, y El Caballero de la Rosa de Richard Strauss. El 12 de mayo, pero de 1986, se estrenó la película Top Gun. Esta cinta tiene absolutamente de todo: drama, acción, romance, mejor dicho, ahí les dejo. Las escenas de combate aéreo fueron el principal atractivo de esta cinta. No hay nada como ver los aviones F-14 enfrentar a los MiG-28. Tal fue el éxito que tuvo en taquilla, que recaudó $356 millones, teniendo en cuenta que el presupuesto inicial para su realización fue de $15 millones. Son 110 minutos cargados de acción en los que un piloto talentoso y rebelde lucha contra los prejuicios que le dejó su padre, que también era piloto y fue derribado en circunstancias misteriosas. Siempre se habló de la secuela de este largometraje y se tiene previsto el estreno en noviembre de 2021 de la cinta Top Gun Maverick. Esta historia gira en torno al personaje interpretado por Tom Cruise, quien ahora es un legendario piloto que se convierte en instructor de vuelo en la Academia de Pilotos de Combate. Continuando con el legado de la primera película, en esta ocasión aparece el hijo de Gus, el mejor amigo de Maverick, reviviendo todos los eventos sucedidos en aquel fatídico ejercicio de combate en el que Gus perdió la vida por una mala maniobra. Es momento de hacer una nueva pausa, pero sigan participando con nosotros en Twitter e Instagram con el numeral Me Conecto con RTVC. Al volver, hablamos de lo que ocurre en el mundo. Es muy complicada la situación en Israel y Palestina en medio del recrudecimiento del conflicto. Ya son al menos 70 muertos al lado y lado de la línea limítrofe. Ya volvemos con ustedes, estamos conectados 24/7. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. El derecho a la protesta y la comunidad. El derecho a la protesta es un derecho fundamental de primer orden garantizado por la Constitución Política de 1991 y también por los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia sobre derechos humanos. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, a la de reunión, a la de comunicación, a la de manifestar públicamente su descontento con decisiones oficiales. Todo eso siempre que se haga pacíficamente y siempre también que no sean obstruidas las vías públicas sobre pretexto de la libertad de protesta para impedir que lleguen a su destino alimentos, productos de primera necesidad, medicamentos, ambulancias, en fin, porque eso causa daño a la comunidad. De suerte que este derecho a la protesta es un derecho que debe ser ejercido dentro de la razón y sin causar daño a los demás ni a la comunidad en general. ¡Que viva el respeto! ¿Y a qué viene eso? Porque suena bonito, pero pueden ser palabras que se lleve el viento al no encontrar quien las escuche. Pero desde que exista quien las escuche, vale la pena insistir en el trato con respeto. ¿Cómo? Respetando y sin hacer un esfuerzo grande. ¿O será que nos queda grande respetar?
Que viva el respeto, tal cual. Digamos sí al abastecimiento seguro y permitamos el paso de los alimentos. De esto dependen el empleo y los ingresos de las familias que jamás han dejado de sembrar y cosechar para nosotros. Hoy nos unimos en una sola voz para decir, déjalos pasar. Abramos juntos el camino al abastecimiento seguro. Por favor, déjenos pasar con los alimentos para llegar a sus familias. Estás viendo RTVC Noticias. El número de muertes en la escalada de los enfrentamientos entre Israel y grupos armados palestinos es de al menos 70 personas de ambos bandos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas advierte que si no se contiene, la situación podría convertirse en una guerra de mayor escala. La interlocución entre Israel y grupos armados palestinos ha sido esta en las últimas horas. La cúpula de hierro, escudo antimisiles israelí, no ha logrado interceptar los más de 1000 cohetes disparados hacia su territorio desde Gaza. El enclave palestino controlado por Hamas, en contestación, ha recibido 500 ataques aéreos. Lo que se necesita son cabezas frías allí y el liderazgo para reducir la retórica, para reducir algo de esa provocación, los actos que inflaman la situación para calmarla. Jerusalén es el almendrón de la enemistad. Para Israel es su capital indivisible y para los palestinos es la capital del Estado que esperan tener. Los palestinos son en su mayoría musulmanes y tras la muerte de 4 personas en un atentado cometido por 2 de ellos en Tel Aviv, Israel restringió sus reuniones del Ramadán. La ira palestina se detonó con el potencial desalojo de decenas de sus familias en un barrio de Jerusalén Este. Lo que siguió fue un efecto dominó. Enfrentamientos en la explanada de las mezquitas cada vez más fuertes. Tensión que se traspoló a la zona fronteriza con el enclave palestino de Gaza, desde donde el mensaje es directo e Israel responde. En el siglo XXI somos testigos de una fricción bíblica perpetuada hasta hoy. Seguimos con más deportes. Confirmado el partido Atlético Nacional de Uruguay a las 10 de la noche en Pereira. Y hablamos también del Giro de Italia porque hoy se corrió la 5ª etapa. Egan Bernal está ahora entre los top 10 de la general y Fernando Gaviria terminó quinto. Los accidentes en competencia cobran víctimas importantes para el Giro. El primero fue Pavel Sivakov, que se fue al piso y no pudo regresar al lote. El segundo, Mikel Landa, que se chocó con el comisario de carrera y se fue al asfalto. ¡Uy, Landa! ¡Ay, Landa! No puede ser. El recorrido de 177 kilómetros se definió en embalaje y esperábamos el protagonismo de Fernando Gaviria. Todas las apuestas estaban a su favor. Infortunadamente no se pudo acomodar y terminó ocupando el 5º lugar de la fracción. El ganador de la etapa fue Caleb Eban y Egan Bernal escaló a la 10ª posición de la tabla general. Y hoy es miércoles de crispetas, pero para variar no hay crispetas, porque Jan Lemus, las otras 2 manos de esa sección, se desentendió por completo del tema. Pero me propuso un trato. Si yo venía hasta el Brooklyn Bridge y le ayudaba a contar una nota de 3 veces que el cine ha tenido este puente como escenario, me iba a dar crispetas todos los miércoles hasta que yo me muriera de vieja. Pues bueno, aquí voy cumpliendo la promesa. Número 1, Manhattan de Woody Allen. Esta película es una película que le habla como al amor, a la nostalgia que tiene él por la ciudad. Es una película en blanco y negro y tiene historias de varios personajes que se van entrecruzando. La música la escribió George Gershwin, un compositor estadounidense también enamorado de la ciudad de Nueva York. Número 2, Soy Leyenda, una película en la que Will Smith tiene que acabar con una plaga que vuelve a todos los seres humanos violentos y en medio de toda esa lucha este puente queda destruido.
Y número 3, una de mis favoritas, Spider-Man. En Spider-Man hay una historia de amor que es por supuesto del protagonista con Gwen Stacy. Resulta que él le escribe te amo aquí en el Brooklyn Bridge, ella sale a trabajar, ve el letrero y se prometen estar juntos y seguir juntos y viajar juntos y quedarse juntos para siempre, pero bueno, luego se acaba el mundo como pasa siempre en las películas de Spider-Man. Y esta semana se hizo público el tráiler de la película Venom 2, que tiene durante su primera mitad unas escenas en este puente. Esta película se va a estrenar en septiembre de este año.